Bueno, pues vámonos con la información nacional que se ha ido generando en las últimas horas. Y es que fíjese que la Secretaría de Educación pues reculó ayer sobre el tema del periodo escolar. ¿Sí se acuerda usted que la semana pasada, el jueves, para ser más específicos, el señor Mario Delgado de repente dice que van a ampliar el periodo vacacional para que, pues porque tienen ahí una situación con el tema del fútbol, ¿no? Y además, pues porque hace calor. Y bueno, al día siguiente la presidenta dice, no, es apenas una propuesta, se está revisando y pues le da para atrás. Pero pues mientras ya varias entidades, entre ellas Baja California, ya había hecho su boletincito apegándose al nuevo anuncio del secretario de Educación. Bueno, pues esta semana ha estado en revisión el tema y al final de cuentas ayer el secretario de Educación, Mario Delgado, pues dice que no, que siempre va para atrás, que no hay cambios en la fecha de conclusión del ciclo escolar. Y es que el calendario del ciclo escolar 2025-2026 se va a mantener sin cambios. La fecha de conclusión será el 15 de julio, informó Mario Delgado, secretario de Educación. Sin embargo, ante circunstancias extraordinarias o condiciones particulares de las entidades federativas, podría realizarse ajustes al calendario escolar siempre que se garantice el cumplimiento del plan y programa de estudios, añadió en un mensaje a medios de comunicación. Indicó que con este acuerdo que se llegó en la reunión del Consejo Nacional de Educación, lo que es la CONAEDU, hay un acto de justicia social al sostenerse el calendario. Escuchamos. El CONAEDU se convirtió en recipiente de múltiples opiniones y propuestas. Hemos pulsado las voces de las secretarias y los secretarios de cada entidad. Hemos escuchado a las madres, los padres de familia, las cuidadoras y los cuidadores. Hemos atendido el pulso de las maestras y los maestros que habitan el aula. Y atendimos también, por supuesto, el llamado de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, quien nos pidió un análisis exhaustivo de impacto territorial de esa propuesta. Esa fue la deliberación que dio origen a la decisión que hoy estamos comunicando. Este Consejo Nacional de Autoridades Educativas ha resuelto de manera unánime mantener el calendario escolar 2025-2026 en sus términos originales, con los 185 días efectivos de clase establecidos en el acuerdo publicado el 9 de junio del año pasado en el Diario Oficial de la Federación. El ciclo escolar concluirá, como estaba previsto, el 15 de julio. Detrás de esta decisión hay un acto de justicia social. Al sostener el calendario, privilegiamos el derecho superior de las infancias a una educación y la democracia como la única vía para la transformación. Y en otro momento del mensaje, el señor Mario Delgado dice que pues, prácticamente que no son guarderías, que no es un tema relacionado con respetar el calendario, partiendo de que los papás pues tengan un tema ahí donde, porque pues hay una programación, ¿no?, tradicional de las vacaciones y pues prácticamente le está diciendo, a ver, no me brinquen por el tema de las vacaciones, porque si les estoy adelantando las vacaciones y usted no tiene dónde dejar a su hijo, pues ese es su problema, no el mío, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas está diciendo, las cosas se quedan como estaban. Digo, claro que quedó en evidencia pues yo creo que esta falta de comunicación, ¿no?, entre él y la presidenta de la República, donde ella le dice, no, a mí todavía prácticamente, no lo dijo así, pero pues nos dio casi a entender, a mí nadie me ha consultado si estoy de acuerdo o no, ¿no? O sea, yo no estoy, diría Andrés Manuel, no soy florero que esté aquí pintado, ¿no? Y bueno, pues ante el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre escuchar y atender propuestas de padres de familia, cuidadoras, maestros y toda la comunidad educativa, se hizo esta reunión y se anularon las modificaciones. Por otra parte, Sheinbaum descartó cambios generales en el calendario escolar, y es que la presidenta Sheinbaum informó que el calendario escolar 2025-2026 va a continuar sin modificaciones generales en el país, aunque se permitirá algunas flexibilidades en algunas entidades
escolares por las altas temperaturas y el Mundial 2026. La mandataria explicó que cada entidad podría analizar ajustes específicos dependiendo de sus condiciones climáticas y necesidades regionales. Señaló que la prioridad es proteger la salud de los estudiantes y del personal educativo. También dice que en días fue anunciada la posible reducción del ciclo escolar para coincidir con la Copa Mundial de Fútbol, situación que provocó dudas entre padres de familia y docentes de distintos estados. Sheinbaum aclaró que todavía se mantienen mesas de análisis con autoridades educativas y estatales y reiteró que cualquier decisión será tomada de manera coordinada con la Secretaría de Educación Pública. Escuchamos. Bueno, como saben, mi opinión fue que hubiera las 6 semanas de vacaciones como estuviera planteado y que lo que decidieran con los secretarios de Educación Pública de las entidades de la República. El viernes pasado, es importante decir esto, todos los secretarios de Educación Pública de todas las entidades aprobaron por unanimidad mover el calendario a que salieran de vacaciones el 5 de junio. Hubo, como saben, pues sobre todo madres y padres de familia y maestros que no estuvieron de acuerdo, y entonces se reunieron nuevamente y tomaron la decisión pues de dejar el calendario como estaba, y en todo caso, si algunas de las entidades que normalmente se hace, sea por las altas temperaturas o por el tema del Mundial, quisieran recorrer la salida, que pueda haber esta oportunidad, pero como una excepción para algunas entidades. Entonces fue la decisión que tomó el Consejo Educativo, donde participa el secretario de Educación Pública y los secretarios de las entidades de la República, y ayer lo informaron. Pues es que al final de cuentas, cada Secretaría de Educación en cada entidad es pues, prácticamente se conduce de manera autónoma. Aquí lo vemos, llueve y suspenden las clases. Pues, ¿está usted de acuerdo, no? Entonces, me imagino yo que si las temperaturas para el 5 de julio estuvieran, o para veintitantos estuvieran a todo lo que da, pues muy probablemente, y si no todos los planteles escolares, sobre todo en municipios como Mexicali, no sé, Tecate, digamos, estos municipios donde las temperaturas se les van muy arriba, pues a lo mejor tomarán la decisión de decir, ¿sabes qué? Mira, vamos a sacar a los chiquillos un poquito antes para que en lo que se ponen los aires acondicionados, en fin, ¿no? Lo que se alistan todas las condiciones para un regreso a clases en medio del calor. Pero de eso a que nos digan, no, pues es que les encantó a toda la Secretaría de Educación, ¡uy! Vacaciones adelantadas, y bueno, pues como que la presidenta les dijo, tengo una pequeña sugerencia, yo no estoy pintada, ¿no? Entonces ya el pretexto fue pues la reacción de los padres de familia, que al final de cuentas están en la razón. O sea, el hecho de que te suspendan las clases antes de un periodo que ya está previamente definido, pues a lo mejor te rompe ciertos esquemas, porque tú dices, bueno, yo me voy a esperar a que los chiquillos salgan de vacaciones para que me los lleve yo, no sé, me vaya yo a la casa de mis papás, no sé, ¿no? Y tú estás con una programación de tus actividades y de repente te aceleran el asunto, pues así, nada más porque le dieron las ganas aquí al señor secretario de Educación, ¿no? Entonces hay para que se vayan educando, y para que le vayan preguntando primero a la presidenta si está de acuerdo o no, que para eso la pusieron de presidenta, ¿verdad? Digo, ya que andan de lambiscones ahí para todo el rato diciéndole a la señora que no, todo lo que diga Sheinbaum, ¿no? Pues lo que diga es eso, no está pintada. Mire, disminuyó 40% la cifra de asesinatos en el país, y es que la cifra de homicidios dolosos disminuyó 40% en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Durante la conferencia matutina, Marcela Figueroa detalló que el promedio de asesinatos al día pasó de 86.9 en septiembre del 2024 a 52.5 en el 2026. Resaltó que en este mismo periodo en Baja California el promedio de homicidios dolosos se redujo de 7.1 a 3.4 asesinatos por día, lo que se traduce en una reducción del 53%. La titular de este sistema indicó que 8 estados del país concentran el 53% de los asesinatos que se registran en México en el primer cuatrimestre del año. Las entidades son Chihuahua, que tenía 129, Guanajuato 129, Morelos 112, Baja California 101, Sinaloa 101 y el Estado de México 90, así como Veracruz 88 y Guerrero 84. Cabe mencionar que de estas 8 entidades, solo 2, o sea, Chihuahua y Guanajuato, son gobernadas por autoridades emanadas del PAN y las otras 6 por las del grupo político de Morena. A ver, escuchamos. Como se puede apreciar claramente en la gráfica, el primer cuatrimestre de 2026, enero a abril, es también el cuatrimestre más bajo de los últimos 11 años, al registrar 51.2 homicidios promedio diario en estos 4 meses. Ahora pasamos a los estados. En esta gráfica podemos ver la distribución de los homicidios dolosos por entidad federativa registrados en abril de 2026. En este mes, 8 estados concentraron el 53% del total de homicidios dolosos de todo el país. En primer lugar están Chihuahua y Guanajuato. Ambas entidades registraron el mismo número de homicidios, 129 cada una, lo que significa que representaron 8.2% del total de homicidios a nivel nacional, respectivamente. Le sigue Morelos con 7.1%, después Baja California y Sinaloa también que reportaron ambas entidades el mismo número de homicidios, 101 en total, representando el 6.4% del total nacional cada una de estas entidades. Le sigue Estado de México con 5.7% del total nacional, Veracruz con 5.6% y Guerrero con 5.3%. Ahora veremos la información de Baja California, desglosada también de manera mensual. Como podemos ver en la gráfica, también se mantiene una tendencia a la baja de manera sostenida. Si comparamos septiembre de 2024 con abril de 2026, se observa una disminución del 53% en los homicidios dolosos, al pasar de 7.1 a 3.4 homicidios en promedio diario. Bueno, pues así estas mediciones. Por otra parte, el PAN formaliza juicio político contra Rubén Rocha. Los legisladores del Partido Acción Nacional presentaron una solicitud de juicio político contra Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, informó que también buscarán promover la desaparición de poderes en Sinaloa y acudir ante instancias internacionales para denunciar posibles delitos de lesa humanidad. La acción política surgió luego de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos que relacionan al mandatario sinaloense con investigaciones sobre narcotráfico y estructuras criminales. Integrantes de Morena rechazaron las acusaciones y sostuvieron que la oposición utiliza este caso con fines políticos rumbo a los próximos procesos electorales en el país. No, pues quién sabe, como si los de Morena nunca hubieran utilizado los conflictos que se registraban en las entidades para capitalizarlos a su favor, ¿no? Es que, o sea, ahora se quejan de que les aplican las mismas que aplicaron ellos toda la vida para llegar al poder, porque es esta maldita manía de los políticos de hacer exactamente lo mismo que venían haciendo cuando eran oposición. Qué flojera, ¿no? Y los del PAN, pues también diciendo, ay, oiga, qué barbaridad, no, hombre, no se había visto esto nunca, como si Sinaloa todo el tiempo hubiera sido pacífico, ¿verdad? Como si Sinaloa nunca se supiera que estaba ahí el rey del narco en sus reales. No, si eso ni se sabía.
¿verdad? En las épocas del PAN, de que gobernó el PAN, ¿no? Sinaloa caminaba sin problemas. Sí, pues caminaba sin problemas porque estaban en acuerdo, ¿no? Y dejaban escapar al Chapito cada que se le pegaba su real gana por sus túneles. Entonces digo, ¿con qué autoridad moral? Pero bueno, unos se hacen los espantados y los otros se hacen los ofendidos. Así se llevan. Mire, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte una crisis severa en México por desapariciones. Y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó que México enfrenta una grave crisis humanitaria derivada de las desapariciones de personas y de altos niveles de impunidad que persisten en el país. En su informe más reciente, el organismo señaló que actualmente existen 128,000 personas desaparecidas, además de miles de cuerpos sin identificar bajo resguardo institucional. Este organismo también indicó que las investigaciones presentan retrasos, deficiencias, falta de coordinación entre autoridades, una situación que complica el acceso a la justicia para las familias de las víctimas. No, si todo eso ni ocurre aquí en las fiscalías. Ha de ser que se lo imaginó esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le está pidiendo al Estado mexicano fortalecer los mecanismos de búsqueda, garantizar atención integral a familiares y combatir la impunidad relacionada con estos casos. También le comento que el Cartel Jalisco, el Cartel Jalisco Nueva Generación conserva la capacidad operativa, esto tras la caída del Mencho. Y es que un análisis del organismo internacional ACLED reveló que el Cartel Jalisco Nueva Generación mantiene su estructura militar y sus principales fuentes de financiamiento a pesar de la caída de su líder conocido como el Mencho. El reporte indica que la organización criminal no sufrió fracturas internas importantes ni perdió presencia territorial tras la desaparición de su principal dirigente. En el informe explican que el grupo criminal logró consolidar redes operativas y financieras que le permiten continuar con actividades relacionadas con el narcotráfico, extorsión y control regional. El estudio también advierte que el Cartel Jalisco Nueva Generación conserva su capacidad de reclutamiento y armamento suficiente para seguir representando una de las principales amenazas de seguridad en México. O sea, maldita sea la cosa, no sé de qué nos sirvió que capturaran al Mencho, porque pues no fue tan Mencho, ¿verdad? Dejó bien sentado todos sus reales, ¿no? Dejó a su sucesor, dejó toda su estructura criminal y esta sigue operando. Así que Mencho no fue.